Stop it, please, I beg you. El tema del encuentro brasileño tiene la virtud de haber cruzado algo que es muy singular, es decir, la experiencia traumática de un cuerpo, que es algo profundamente individual e íntimo, con un tema de alcance grupal, como es la violencia en las ciudades, donde más bien se trata a veces de una violencia casi anónima, donde la masa misma experimenta esa violencia más allá del uno por uno singular. Lo que aprendemos en la experiencia psicoanalítica es que no hay experiencias traumáticas de grupo. De hecho, hay acontecimientos en las ciudades, violencia general, en masa, pero que eso siempre hay que estudiarlo en la singularidad de cada sujeto y que hay que ver cómo la violencia y cómo los fenómenos traumáticos de la violencia se articulan en la singularidad de cada sujeto, según sus propias condiciones subjetivas, sus fantasmas, sus expectativas, sus deseos. Es lo primero que quería señalar, que el tema del encuentro está enunciado de tal manera que ya cruza algo que para Freud era fundamental, y era que no se podía entender la psicología social, nada de lo que ocurría en los grupos humanos, sin partir de la experiencia singular, de la psicología individual, como la llamaba él. And my three droogs, that is Pete, Georgie and Dim. La violencia es un fenómeno cultural. No hay instinto violento animal cuando hablamos de los fenómenos de violencia humana. Hay que distinguir claramente. Cuando hablamos de los fenómenos de violencia en la sociedad actual, no podemos pensarlo en el registro de un instinto animal violento. La violencia es uno de los productos más refinados de lo simbólico de la cultura humana. To do with the evening. The Corova Milk Bar sold Milk Plus. Y voy a referirme a tres lugares fundamentales que son el objeto de la violencia en la contemporaneidad: las mujeres, los niños y el llamado loco. Han sido tres objetos de segregación social, clásicamente, tres objetos sobre los que ha recaído la violencia, y digo bien, objetos porque es ahí donde los sujetos quedan reducidos a su dimensión de objeto de la violencia. En la relación de cada sujeto con aquello que Jacques Miller aisló como un término de Jacques Lacan, con la extimidad de cada uno, es decir, con esa zona más íntima de goce en la que hay siempre algo de lo femenino, algo de la infancia y algo de la locura propia de cada sujeto. And gorgeosity made flesh. Ha sido un tema actual en la medida en que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, de la que la AMP es un miembro consultivo desde hace unos años, en la medida en que la ONU le pidió a la AMP una valoración, una contribución sobre el tema específico de la violencia contra las mujeres en el mundo actual. Y tuvimos la oportunidad, en efecto, de escribir un texto, de participar de alguna manera en los acontecimientos, en ese acontecimiento de la ONU, y verificamos algo también, que no es fácil transmitir la experiencia singular que el psicoanálisis encuentra en su práctica al otro social de una manera directa. Hay que poder encontrar las palabras, hay que poder encontrar los términos. Nos encontramos tal vez con una dificultad parecida a la que Claude Lévi-Strauss se encontró en dos intervenciones que hizo en la UNESCO, organismo vinculado a la ONU, en un momento en que ya, en ese momento, en los años 50-60, se anticipaban los fenómenos de segregación que iban aumentando, especialmente en Europa, pero también en otras partes del mundo. Recordemos que Jacques Lacan, en los años 60, indicó también en la lógica de lo que era la unificación de los mercados comunes un aumento progresivo de la violencia y de la segregación, y de la violencia concomitante a esa segregación en esos mercados. Pues bien, Lévi-Strauss tuvo serias dificultades en esas dos intervenciones en la UNESCO para transmitir lo que para él era una experiencia basada en sus estudios antropológicos, y era que el ideal de integración a cualquier precio
implicaba un aumento proporcional de los fenómenos de segregación interna y por lo tanto de violencia concomitante a esa segregación. Hi there, my little droogies. Es una paradoja en la que vivimos en la contemporaneidad y que fue adelantada por Lacan y también por esta intervención de Lévi-Strauss. Y es que cuanto más queremos homogeneizar o integrar, por un lado, más encontramos en el interior, sea del grupo, de la masa o del propio sujeto, un fenómeno de segregación interna que se traduce en violencia. La propuesta de Lévi-Strauss en ese momento era poder mantener una sabia distancia, no una buena porque no la hay, sino una sabia distancia, es decir, saber mantener los vínculos entre lugares diversos, manteniendo esa diversidad a cualquier precio. Para nosotros, en la experiencia psicoanalítica, y siguiendo la enseñanza de Lacan, releída, reactualizada por Jacques Alain Miller, solemos hablar de la organización lógica entre lo uno y lo múltiple. ¿Cómo preservamos lo múltiple, la multiplicidad, sea de las culturas, la diferencia de los sexos, fundamentalmente también? ¿Cómo mantenemos esa multiplicidad en un uso del uno, un uso de la comunidad que no tienda a esa integración a cualquier precio? La integración a cualquier precio lleva necesariamente a efectos de violencia. Lo estamos viendo en muchas ciudades. En Europa lo estamos comprobando en las ciudades mismas que han tenido que responder a la aparición del otro con alguna respuesta. Cuantas más respuestas se dan del orden de la integración o de la homogeneización, más violencia se engendra. De modo que, bien, estamos en una apuesta muy importante contemporánea y la clínica psicoanalítica, la clínica fundada en la experiencia psicoanalítica, en la investigación que cada sujeto hace de esa zona de extimidad, de goce segregado en cada uno, saca muchas enseñanzas para después darse una política incluso de orden social. Y es ahí donde el psicoanálisis tiene mucho que decir sobre lo que nosotros llamamos la política del síntoma. Cómo hacer con esa política del síntoma también en el orden social. Ultraviolence. Hi there, my little droogies.